bienvenida a Health Data, el podcast de Health Marketing, en donde transformamos la evidencia científica en decisiones de vida, en donde nuestras mentes maestras van a redefinir sus éxitos y lo comparten. El día de hoy tenemos al doctor Ramiro Cabrera, quien es cirujano experto en endometriosis, pero además él es el director de uno de los centros especializados en endometriosis más importantes de todo el mundo, Instituto Doyen. Nos va a platicar sobre su trayectoria y, por supuesto, data que salvan vidas. Comenzamos. Tuvo mi hermana esta patología por muchos años, tuvo la mala fortuna de tener 5 cirugías. Hay millones de pacientes que aún sufren de tratamientos de baja calidad. Tantas horas en quirófano, tantas horas estudiando, ¿hay algún secreto que quieras compartirnos? No todo el mundo va a tener ni la oportunidad económica, ni social, ni cultural de poder hacer un cambio global. Yo me puse en la tarea de hacer eso. Fue algo muy interesante llegar al Surgical Leadership de Harvard. Nos dimos cuenta que muchas pacientes, aún después de la adecuada cirugía, pueden tener dolor. Es muy costoso, es para privilegiados y privilegiadas. Este tipo de patologías no se pueden tratar en hospitales públicos. Considero que mi persona es una persona disruptiva. Por nosotros, se fueron a otros países a aprender. Un médico que ni está certificado recibe pacientes solo por pagarle a las directivas, y eso es algo triste porque esas pacientes van a tener un tratamiento de baja calidad. ¿Descartas todo esto como naturista que se ofrece o alternativo? Y eso fue lo que mi hermana me hizo prometer. Me dijo, lo mismo que hiciste conmigo, lo tienes que hacer con millones. Personas necesitamos a un doctor Ramiro Cabrera de cerca. La incomodidad es perfecta, porque recuerda, todo se crea a través de un cambio. Doctor Ramiro Cabrera, ¿cómo estás? Bien, Caro, mil gracias. Está increíble lo que estás logrando y haciendo acá a nivel de lo que es marketing digital para las empresas de, sobre todo, salud. Ok, un placer. Bueno, doctor, yo te sigo bastante de cerca la trayectoria y me gustaría saber en este punto de la vida, ¿qué es eso que te motiva en realidad? Porque pareciera que de repente ya hiciste bastante, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que te motiva actualmente para continuar? Bueno, a nivel de lo que es salud, obviamente, como te lo dije desde hace mucho tiempo, lo que más me motiva es el que pacientes como sufrió mi hermana esta patología por muchos años, que inclusive pues tuvo la mala fortuna de tener 5 cirugías y pues tratamientos realmente incompletos. Y aunque ahorita hemos logrado cambiar el panorama de endometriosis a nivel latinoamericano, hay millones de pacientes que aún sufren de tratamientos de baja calidad. Esto se repite en una de cada 10 mujeres, son 200 millones, y en solo Latinoamérica tenemos entre 70 y 80 millones en todo el continente. Instituto Doyen podrá tratar miles, tal vez cientos de miles, pero no podemos tratar a todos esos millones. El ámbito de que cada una de esas pacientes representa a alguien como mi familia, alguien que amo, que es mi hermana, pues no quiero que nadie vuelva a pasar por esas 5 cirugías, tratamientos incompletos y que nadie les crea lo que ha pasado a nivel de lo que es endometriosis. Así que hay que tener un cierto cuidado y lo que más quiero es eso, cambiar el panorama de salud a nivel latinoamericano y, pues, ¿por qué no soñarlo a nivel mundial? Ok, justo esto que comentas de repente, a lo mejor mi mirada está sesgada o solamente revisa un punto, pero tienes razón, o sea, eres un cirujano, tienes tu equipo multidisciplinario, que si bien es cierto que sí hay otras personas, ¿no?, con quienes tú trabajas, pero todavía son millones de pacientes, entonces entiendo como esta motivación desde lo familiar, ¿no?, que toca tus fibras y que te ha motivado y que deseas continuar. Ok, puedo entender ese punto. Doctor Ramiro Cabrera, a ver, vamos a esto. Sabemos que tú eres un emprendedor, empresario, sí, hay que decirlo, y de repente entendiendo que la medicina es una carrera súper absorbente, demandante, demasiado larga, ¿no? Pero tú has escogido este camino también. O sea, yo quisiera saber ¿qué te llevó a ello? Si nos quieres platicar un poquito sobre estos emprendimientos, ¿cómo lo vives? Porque de repente esto casi no se ve en el área de la medicina, claro. Sin embargo, tú sí estás en ambos caminos. Digo, desde que fui muy pequeño fui educado, conoces a lo mejor toda la historia de mi familia, pero si no, las comparto. Mi familia siempre ha tenido ciertas empresas o siempre ha buscado mi padre el crear. Pues no solamente en el área de la salud, sino también a nivel de lo que es empresas, por ejemplo, ahorita de transporte que tenemos, con este proyecto que tenemos con licenciado Gursa, empresas como, por ejemplo, Fitness Collective, del cual soy pues miembro y además socio y además dueño. Y otras empresas a nivel de lo que es, por ejemplo, el fitness, que me encanta, lo has visto, y pues el ser dueño de algunos ahorita gimnasios.
Pues esto ayuda a que, pues, entender que el médico no solamente debe ser como esa persona en el cual nos devotamos solamente a hacer cirugías, ver pacientes. A mí me gustaba mucho la parte de administración de empresas de la salud, tanto que hice mi maestría y ahora el postdoctorado en Harvard, que es como el liderazgo de Surgical Leadership a nivel de lo que queremos cambiar, y pues esto ayuda a que podamos entender un poquito mejor los números, finanzas, y la verdad me gusta mucho la parte de lo que es empresa como tal. El poder ir creando algo como si fuera tu bebé y verlo crecer, y sobre todo entender que, bueno, la parte de monetización no solamente viene de una sola instancia. Sabemos todos que la diversificación es algo indispensable, las inversiones internacionales y todo lo que pues he intentado desarrollar, que bueno, eso fue una educación que me dieron a mí, el no quédate en un solo emprendimiento, siempre ten varios, y sobre todo es padre porque puedes tener pues familia, amigos, como lo que es el licenciado Gursa, que tú lo conoces de primera mano, y muchos más que me ayudan mucho para seguir creciendo y sobre todo en el ámbito de empezar a tener ideas. Por ejemplo, uno de los proyectos como Endolatam surge de varias ideas, no viene de una sola idea médica. Si hubiera sido un médico normal, pues de cirugías y consulta no hubiera pasado, pero el emprendimiento, el networking, todo vino a través de ver cómo otras empresas mías crecían. Y así yo, por ejemplo, entender la logística de cómo tenemos los camiones para que a nivel estadounidense tengan estos movimientos y estos contratos, hizo que en Endolatam pudiéramos tener algo que salieron de esas ideas, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces el punto de ir creciendo es que crezcas en una parte y esa idea de cómo creció esa empresa te ayuda para crecer las otras y así viceversa. Unas que utilicé a nivel médico las utilizo ahora para a otras más. Ok, entonces te entiendo que hablas como de posiblemente estas enseñanzas y lo que observaste en tu familia, ¿no? Pero también mencionas algo como muy bonito, ¿no? Posiblemente si esto que aprendiste como en Instituto Doyen, ¿no? Que no fue solamente dar consultas en un consultorio y ya está, o solo operar, sino además actualmente tienes este centro especializado que se ha replicado, ¿no? O se han crecido en distintos estados y por allá sé que en la TAM también. Entonces entiendo esto, ¿no? Como esta información, como la multiplicas, ¿no? Y esto es como muy valioso, pero porque de repente es como tantas horas en quirófano, tantas horas estudiando, o sea, ¿hay algún secreto que quieras compartirnos? ¿Cómo es que lo has logrado? Porque, a ver, son distintas empresas, no sé si sea como red de apoyo o estas personas cercanas a ti como el licenciado Gursa, Claro. pero ¿hay algún hack al respecto para diversificar siendo doctor? Lo creas o no, sí existe un hack. La única cosa es que si yo tuviera un hijo ahorita me dijera, oye, yo quiero llegar a hacer algo grande o poder emprender o el resto, es ser disciplinado. Por ejemplo, tuve la fortuna. Sí, claro. Por ejemplo, y tú mejor que nadie con tu bebita, la gimnasia te hace disciplinado. El ámbito de hacer ejercicio todos los días, el ámbito de, por ejemplo, un deporte que yo hice por muchos años, casi 10, no, 15 años de mi vida, en el cual pues hasta fui campeón nacional en algún momento. Fue gracias a mi padre, por ejemplo, que fue el ímpetu de seguir entrenando hasta en Año Nuevo, en mi cumpleaños. Y eso solo lo transpolé a nivel de lo que es medicina. O sea, mucha gente agarra y dice, ay, son vacaciones, no voy a estudiar. O son vacaciones, no voy a trabajar. Y pues creo que tú de viva voz has visto que yo trabajo de lunes a domingo, Año Nuevo, fin de año. Y claro. Digo, el resto que tengo tiempo libre más bien es para viajar, educar. Gracias a Dios he tenido la fortuna de operar en 16 países, lo cual creo que muy pocos cirujanos a nivel de México, no conozco ninguno que haya tenido la oportunidad de crear técnicas quirúrgicas, pero todo viene de una sola palabra, que es la disciplina. Todo el mundo se para con ganas de dormir un poco más, todo el mundo se para con ganas de hacer otra cosa y pues ese segundito en donde tu cerebro te dice, no, inténtalo, es donde realmente puedes cambiar. Es lo mismo, en medicina de repente digo, híjole, es domingo, pero me acuerdo de mi hermana cuando lloraba o cuando tenía dolor y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a una paciente más? Entonces eso es lo que ha ido creciendo todo esto. Ok, disciplina definitivamente y enfoque, me parece. Ok, y ahora tengo otra pregunta porque esto has mencionado Endolatam, Instituto Doyen y todo lo que has hecho, Endoglobal también, claro. Ahora, entendiendo que a ver, hay que decirlo, eres bien conocido, identificado por ser un cirujano de endo disruptivo que de repente le tocan confrontaciones sencillamente por hacer las cosas de manera distinta a como estaban hechas. ¿Cómo lo afrontas? O sea, ¿podrías platicarnos un poquito sobre el camino? ¿A qué te enfrentas y qué haces ante estas situaciones? Esta pregunta me encantó. En sí es algo interesantísimo ahora que fui al Surgical Leadership de Harvard. Un punto clave de nuestras clases es, por ejemplo, existe inclusive una fórmula social para el cambio.
Por ejemplo, no te vayas lejos, desde el uso de cómo cambió la gente de usar máquinas de escribir a computadoras y la gente empezó a decir, no, es que las computadoras te pueden causar cáncer, ahora que cambiaron al 5G, que la gente, pues tal vez no educada, decía, te puede causar cáncer la red, ¿no? Y andaban tirando antenas. Bueno, a nivel médico es lo mismo, muchos médicos ginecólogos que recuerden, y eso siempre lo pongo claro a mis pacientes, no hay médico malo, solo hay expertos en ciertas áreas. Y por ende, el problema es algo que se llama el normalization bias, que es la normalización de un acto. Normalización significa que, por ejemplo, médicos te decían, oye, te tengo que operar para saber si tienes endometriosis. Oye, tengo que hacerte, si en el estudio sale normal, no tienes endometriosis y varias otras cosas. Esa normalización, existe una fórmula que al rato aquí está apareciendo. Esta fórmula como tal social para el cambio siempre viene con algo disruptivo. Todo cambio no viene de una forma normal. Y una parte de ser líder es tener esa disrupción. Si tú no tienes un proceso disruptivo y ese momento de cambio, ese momento disruptivo que ha pasado en la historia en cualquier acto, desde caballos a camionetas de alto lujo, ¿ya me entendiste? Desde lo que quieras ha cambiado y siempre ha habido una resistencia. Y la resistencia siempre viene con esa oposición al cambio porque mucha gente está en ese proceso en donde están en la comodidad. ¿Qué es la comodidad? Los médicos como mi padre o mi abuelo que decían, bueno, yo opero en cirugía abierta, yo opero sin mapeo, yo opero para intentar apoyar a la paciente y ellos mismos se autoalimentan esa idea que lo están haciendo bien. Por ejemplo, mucha gente nos ha criticado de que al principio era el mapeo de endometriosis. ¿Por qué gastar tanto para un mapeo? Bueno, ahora es obligado. Ahora, cirugías de intestino, que hace 20 años decían, no, ¿cómo le vas a cortar el intestino a paciente con endometriosis? El riesgo. Y ahora, no, sí, hay que cortarle el estudio. Siempre viene con un proceso de cambio. Y bueno, el principal acto como tal de un líder es soportar. Porque la verdad, sí, es complejo. Es algo muy interesante la solitud o el estar solo. Realmente el estar solo es algo difícil de entender. Porque aunque tengas gente en tu red de apoyo como Ana, como todos los demás, no todos tienen la misma idea, no todo el mundo tiene las mismas ganas, no todo el mundo tiene inclusive la misma posibilidad, ya que algunos de ellos tienen familia y no van a apostar todas sus fichas a algo. Yo sí he tenido esa oportunidad. Por eso es una oportunidad única en donde a lo mejor se me ha brindado la parte alrededor de mí de cómo ese ambiente alrededor de mí en donde pues simplemente no tengo ahorita familia o no tengo una pareja o mi proceso de inversión siempre va a ser a mis empresas, ha hecho que crezcan tan rápido y sobre todo el proceso disruptivo es lo que cambian las cosas a nivel global. Se tiene que tener coraje y actitud para ello, claro. Definitivamente, ¿no? O cualquiera podría hacerlo, decir, oye, voy a cambiar las cosas y ya está. O sea, me imagino que te has enfrentado a ciertos retos. Me parece que, lo que justo estudiamos en Harvard, que es el proceso disruptivo del cambio, cómo se tiene que hacer el cambio gradual, viene desde cambios propios en casa, porque no te vayas lejos. La familia, cuando quieres cambiar algo, siempre va a haber el esposo que te dice, no, ¿por qué vas a comprar eso? O a lo mejor el cambio en la escuela, de que a lo mejor tú ya es con la maestra y dices, no, yo no quiero que hagan eso mis niños, y va a haber un proceso de confrontamiento. Cada quien yo creo que tiene un cambio por hacer. Lo que cada quien quiera hacer. Tampoco todo el mundo tiene que ser experto en endometriosis, no todo el mundo va a tener ni la oportunidad económica, ni social, ni cultural de poder hacer un cambio global. Yo me puse en la tarea de hacer eso. Ahora, yo aposté, como dicen, aposté por llegar a las estrellas y aunque no llegue a las estrellas, voy a llegar a algún punto. Y eso llevó a un cambio a nivel latinoamericano, a nivel mexicano. El que yo intentara hacer el mejor centro de endometriosis a nivel global, eso nos ayudó sobre todo para poderlo tratar, ¿vale? Ok, sí, entiendo como esto de, porque de repente está como en lo social, como decreta y ya está. A ver, es un conjunto de elementos, ¿no? Que se ha dado a ti en tu elección de vida, tu estilo de vida, tu disciplina, tu familia, todo esto y que te ha llevado a continuar, ¿no? A no vencerte de que hasta aquí llegué y ya está, sino, ¿y qué tal si hay más allá arriba, ¿no? Claro. Eso está fabuloso y se agradece, por supuesto, porque se recibe en la sociedad y como paciente de endo también lo he recibido, me ha tocado en esta evolución del tratamiento que has brindado. Y ahorita que has mencionado esto de Harvard, yo lo entiendo como una pieza en el rompecabezas tuyo que has sumado. ¿Qué es esto principal que aporta, que no cualquier doctor, ¿verdad?, anda ahí en Harvard, acá un gran cirujano y líder? ¿Qué es esto que nos aporta Harvard en tu rompecabezas de tu especialidad y en tu vida? Fue algo muy interesante llegar al Surgical Leadership de Harvard. En sí, como lo dices, tú no puedes nada más entrar. En sí, Harvard te elige porque tienes que pasar por un proceso de selección. Cada uno de los médicos que estamos ahí, que somos 30 cirujanos de todo el mundo para resolver un punto mundial de lo que sea, desde cáncer cervicouterino hasta mil y un cosas muy interesantes que vi allá,
Y a mí me tocó el tema de endometriosis. ¿Qué herramientas nos puede dar Harvard para hacer un cambio global? Y la verdad, creo que sí, como tú lo dices, fue ese punto clave en donde tal vez, como tú me conoces, pues soy neurodivergente, de repente tengo 60 ideas al mismo tiempo y te ando mandando mensajes al mismo tiempo a todo mundo y tengo 1000 ideas de cambiar y a la mera hora tal vez el Harvard lo que hizo fue llegarme a componer y tener esas ideas, ya que nos dieron clases desde CEOs como Nvidia, gente de la NASA, Microsoft como una empresa y todo el proceso de cambios y errores que sufrieron ellos para que tú no lo sufras y sobre todo el transpolarlo a tu tema. Por ejemplo, en endometriosis, esta normalización, normalization bias y mil y un temas más que la verdad nos ayudaron bastante, ¿no? El cómo cambiar, hacer un cambio global en algún punto. Y esto no es algo nuevo, no es algo que creó Ramiro Cabrera, eso quiera, no soy un genio para nada. Simplemente implemento lo que se hizo, por ejemplo, en NASA, esa historia clásica de por qué se rompió un Apolo. Y a veces es simplemente porque el liderazgo no está bien establecido. Antes había un liderazgo en donde tú decías, ay, yo soy el mejor, todos nadie me hable y todos hay como una jerarquía. Y las mejores empresas son las cuales no hay una jerarquía per se y todos pueden hablar al mismo tiempo. Y lo mismo ha pasado en el Instituto Oyen, desde la secretaria que nos da ideas hasta la enfermera instrumentista que se vuelve casi como familia. Y pues eso hace que realmente vaya creciendo. Digo, no somos perfectos, nunca lo vamos a hacer porque el ser humano en base no lo es. Y obviamente hemos aprendido de errores. ¿Y qué mejor? Que todos esos errores los hemos estadificado y los hemos puesto para que la gente que está en Endolatam, en Endoglobal, en Endoyen, no pase por lo que yo sufrí para que sus empresas crezcan. Eso es algo muy interesante. Y como te dije, las implementé para mis demás empresas. Las cosas que sufrí mejoraron en unas, otras y fui implementando y eso fue creciendo pues en un unísono poco a poco todas. Ok, sí, algo que muy valioso que yo he observado y que me lo has platicado anteriormente, como esto de, oye, hablando de las jerarquías, que sabemos que en la medicina sucede esto pues bastante desde que existe. En tu caso, yo observo como este deseo genuino de compartir, de sabes que esto llegó a mí, que es lo que he observado como a través de esta formación, esta preparación en Harvard, como de, oye, esto aprendí, hay que aplicarlo, ¿no? O sea, de repente te regresas con esta energía de vamos a implementarlo en el Instituto Oyen, pero no solo ahí, es importante que los centros lo apliquen, es importante que los pacientes lo apliquen. ¿Hay algo específico que venga directo de Harvard a ti y que se replique o que se extienda? Sí, en sí la herramienta que creamos. En mi proyecto final de tesis para mi graduación fue esta herramienta en la cual se fenotipa el dolor, la que hemos mostrado. Y esta herramienta se va a crear con las herramientas de Harvard, con American College of Surgeons, para poder replicarla a nivel no solo latinoamericano, sino mundial. Va a ser un cambio global de cómo se trataba endometriosis hace 20 años, cómo se trata en la actualidad, que es con mapeo y cirugía de alta calidad y equipos musculares, y cómo se trata a partir de la herramienta de Harvard, en donde nos dimos cuenta que muchas pacientes, aún después de adecuada cirugía, pueden tener dolor. Y muchos médicos que a veces eran muy buenos médicos y excelentes cirujanos, hacían la mejor cirugía del universo sin complicaciones, pero tenía dolor, la paciente decía, es que entonces está mal, a lo mejor ya tiene un problema psiquiátrico. Y no nos dimos cuenta que muchas de esas pacientes ya tienen algo que se llama sensibilización central, desórdenes miofaciales, y esto es imperativo porque lo debimos de haber visto desde la primera consulta. Esta herramienta viene a ser una forma de cambio global en donde si se oferta gratis a todos los centros podrán mejorar ese tipo de atención para millones y millones de pacientes. Entonces, pues qué mejor, porque eso fue mi tesis como tal de cómo me graduó. Y justo ahora, este domingo voy a la graduación. Gracias a Dios me va a ir bien en la parte ya de la presentación, pero qué interesante sobre todo el poder hacer un cambio verdadero global. Oye, pues muchas felicidades y suena muy interesante. Ya quiero ver la graduación ya, y sobre todo replicándose esto que nos has platicado, que seguramente seguiremos, que tú en las redes sociales compartes mucho sobre todo esto, que es algo que valoro mucho y aprecio y te agradezco. Cómo es que aprendes y lo transmites inmediatamente, como no te lo quedas aquí para ti de manera celosa, sino es como de, sabes que hay que compartirlo. Esto es importante desde este cambio en sociedad y en el tratamiento de la medicina. Claro. Ahora tengo otra pregunta que de repente puede ser como un poco polémica. Tiene como esta dualidad, pero aquí te va. Existe esta idea, bueno, es una realidad también en muchos casos, pero ¿cómo es que las cirugías de endometriosis o el tratamiento especializado es costoso, ¿vale? Está como esta parte de, es muy costoso, es para privilegiados y privilegiadas, pero por otro lado también nos encontramos
con personas que acuden a cirugías por ser más baratas de repente o de manera genérica, ¿no? Que no necesariamente son expertos o expertas y tienen más de 3 cirugías, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Como lo costoso que está, que es una realidad, el privilegio o el alcance que se tiene a este tipo de tratamiento completo, ¿no? Y estas cirugías fallidas de repente por operarse por cualquiera, lo voy a decir así. Claro, ahí tenemos un problema muy grande de percepción. Hace poco, inclusive por ahí vi algunos médicos que ofertan cirugías realmente sin ni siquiera estar certificados en la patología de endometriosis, aunque ya existen certificaciones globales por centros como la SRC y otros más. Muchos de ellos a veces aportan y en su forma de marketing, que no me puedo meter con el marketing de cada paciente, a fin de cuentas, de cada doctor, perdón, a fin de cuentas es diferente para cada uno de ellos. Y como decía mi abuelo, cada quien se rasca con sus propias uñas. Claro. Pero el punto más importante es que a nivel latinoamericano, en países con el mismo Producto Interno Bruto como es Brasil, Argentina, Chile, inclusive estamos en costos mucho más bajos que, digo, en tratamientos de centros certificados. No me atrevo a decir que algún médico que a lo mejor empiece a ver que la patología es muy común y que vea una forma de decir, ay, con esto puedo monetizar mi práctica, diga, ¿por qué no? Inclusive he visto mucha gente que a veces son muy famosos en redes sociales y tienen hasta clínicas específicas y veo que ya venden mapeos y digo, ¿cómo? O sea, qué bueno, ¿no? Pero ojalá sea un tratamiento de alta calidad. Sí he visto también muchas pacientes que después de este tipo de cirugías que se ofertan hasta en otros estados como centros de endometriosis, y de repente las veo en mi consulta y todavía tienen dolor, tienen nódulos, tienen disfunción, o a veces hacen una excelente cirugía pero no complementan el tratamiento porque no son centros de cirugía más, no son centros de tratamiento completo. Entonces ahí es donde realmente empieza un punto clave. Uno, la percepción. Si estamos en costos inclusive menores que los países como Brasil, Chile, igual que México, entonces ¿por qué es caro en México? Lo segundo, sí por lástima también, aunque soy dueño de algunos de los centros quirúrgicos donde operamos, esto no significa que yo pueda, por ejemplo, en Grupo Ángeles, Español, ABC, por decir alguno, yo no soy dueño de ellos y la costo de la cirugía yo no lo manejo. Ese es un punto muy importante. Hemos buscado la manera de monetizar, de poder ayudar a las pacientes para monetizar su cirugía, de cómo, a través de financiamientos, costos de fragmentación del pago de honorarios, inclusive reducción de los mismos a meses o años. He tenido pacientes que no tienen un solo peso y llegan a pagar esas cirugías inclusive en años y años y años. Ahora, ¿qué ideal sea? Pues como debe ser el mundo, ojalá y fuera la salud un de hecho natural y fuera gratis todo. Más sin embargo, recuerda que países en vías de desarrollo como Argentina, Chile, México, que no me voy a poner a la parte política, pero pues son países socialistas que no tienes que ser un genio para entender que no están perfectamente administrados y por ende pues este tipo de patologías no se pueden tratar en hospitales públicos. Por ende, entonces entendemos que, bueno, Doyen a fin de cuentas y todas mis empresas no son caras, no son tampoco baratas porque tenemos obviamente certificados y a fin de cuentas nos dedicamos a esto. Y el punto más importante es como todo en la vida. Si hay pacientes que gastan, es un ejemplo, 20, 30 mil, 40 mil pesos en una bolsa y les gusta la marca y les gusta la tela y les gusta lo mismo, pues obviamente la calidad de atención es totalmente diferente, la calidad quirúrgica y la calidad de tratamiento. Muchas de las pacientes que gastan mucho menos en esto pueden tener esas complicaciones que se entiende con esta analogía de la bolsa, que a lo mejor se puede romper. Claro. O puede que no sea de adecuado material. Lo mismo es en endometriosis. Si te encuentras un médico que dice, yo soy experto. Oye, ¿has publicado? Oye, ¿tienes técnicas? Oye, ¿estás certificado? Oye, tratas la patología de una manera integral y como dolor pélvico crónico, estás implementando cada centavo que ganas en la empresa de tu salud para que crezca la patología de endometriosis. Si sí, entonces sí es experto y opérate. Pero si no, la verdad es que no deberías de estar ahí y si tienes una complicación o tienes dolor posoperatorio o nódulos, es muy probable que simplemente fue una cirugía o un centro de baja calidad. Claro, me parece bien importante la investigación sobre el lugar donde te vas a atender, ¿no? Claro. O sea, porque sí, las redes sociales es una plataforma en la que puedes tener acceso a la información, pero una cosa es que una persona o un influencer sea agradable y otra cosa es que realmente, o sea, distinta la historia de lo que pasa en el quirófano, ¿no? En el quirófano. Y ahora tengo una pregunta también sobre, por ahí vi en redes sociales que hablaste como
la implementación del mapeo, ¿no? Hablas ahorita también de la cuestión del dolor, que sé que están implementando el cuestionario. ¿Consideras tú que algún aporte que tú has hecho, porque hay que decirlo, o sea, sí eres cirujano, pero también eres científico, ¿no? ¿Cuál es este aporte que ha marcado un antes y un después en el tratamiento de endometriosis? Mira, yo creo que la técnica que creamos, esa técnica que, bueno, a pesar de que fue unida de todos los médicos del Instituto Oyen, el doctor Menocal, la doctora Sierra y todos más, el doctor Dante Eder, esa técnica, bueno, fue mi idea a fin de base, y lo que reduce la técnica esta que hicimos en bloque, que he publicado en todas las revistas científicas, pues se entiende obviamente que esta técnica, por ejemplo, redujo el tiempo quirúrgico, evita complicaciones. Tenemos pacientes que se van de alta en menos de 24 horas con resección intestinal. Entonces es algo muy padre el poder ver que se está implementando en varios países y por varios doctores. Obviamente, por ejemplo, fuimos los primeros en traer el mapeo de endometriosis y dolor pélvico en México. Vi que por ahí nos empezaron a tirar en redes de que no, yo ya hacía ultrasonidos para endometriosis. El ultrasonido detecta solo endo y ni siquiera se hacían completos, no detecta dolor pélvico crónico y otras cosas. Entonces ha sido complejo, como te digo, va a haber una resistencia al cambio. Considero que mi persona es una persona disruptiva, que la verdad por más que me tiren, me hagan, es muy complejo que puedan entender. Una, que esta es solo una de mis empresas, que ni siquiera el ser médico es mi todo. A fin de cuentas tengo muchas cosas alrededor que me van nutriendo como persona y como mi salud mental. Entonces, por más que me tiren y me digan, no, yo hago esto, hago lo otro, pues, la verdad es que a mí no me importa. Siempre cada centavo que se crea en Doyen y en la parte médica de Ramiro Cabrera, recuerden que tengo otras más, ese centavo siempre y cada uno de ellos, si no me dejas mentir, se vuelve a reinvertir en las empresas que tengo de salud. Y eso es lo que ha ido que crezca. Eso, por ejemplo, si lo veo en otras personas que no tienen por qué hacerlo igual que yo. Por ejemplo, hay gente que tiene familia. Hay gente que tiene que invertir en su familia, en sus hijos, en la escuela, en la universidad. Yo no tengo. Eso hace que, por ejemplo, mi empresa crezca el triple de tiempo. Por ejemplo, yo he podido ir a operar a 16 países y tengo viajes cada mes a poder ayudar a estos países. A lo mejor si tienes un hijo sería irresponsabilidad salir tanto de viaje. Y esto es malo porque a fin de cuentas no todo el mundo va a tener ni ámbito social, ni va a tener el ámbito familiar, ni va a tener ese punto clave en la vida en donde a lo mejor yo tengo hasta la parte económica en donde puedo hacer esto. Como te digo, tal vez ahorita inclusive de mis ingresos, Doyen es el que tal vez sea el menor de todo lo que tengo en el ámbito de inversiones y de emprendimientos y de empresas, pero es el que más me gusta porque es el que más cambia estructuras. Okay. El tener, por ejemplo, una empresa de camiones, qué padre, y la logística de poder moverlos, y yo me meto y le muevo con Rodrigo. Está padre ver números y ver que crezcan, que no crezcan, pero eso no cambia nada en la vida. Un camión no cambia nada. El tener una empresa de deportes y que hagan ejercicio en mi gimnasio es muy bonito y me encanta hacer ejercicio, pero eso no cambia nada en la vida. O sea, mejora a algunas algunas personas en su físico y en su salud. Pero el ver cómo cambias una estructura global y algo que estaba mal hecho, cambiarlo para 200 Aparte millones. en el área de la salud, o sea, que es algo de repente muy robusto, muy duro, con mucho cascarón por ahí dicen como los dinosaurios, Claro. ¿no? De quienes trataban y esta resistencia y esta parte disruptiva. Y me queda claro que es este conjunto de elementos, pero también tu personalidad, o sea, es como de yo no me quedo aquí, y esto entiendo que es un legado que tu legado, ¿no? Y este amor que tienes por lo que haces. Claro, y además el entender que hay cosas en tu vida que realmente valen la pena. Decía Steve Jobs, y algo que, por ejemplo, leí mucho ahora que estuve en la parte de Harvard, pero una parte muy interesante es alguien que logró cambiar el mundo. Todos traemos algo de Apple en algún momento. Y Steve Jobs decía que lo más importante de crear una empresa es el por qué. Entonces, el por qué te haces algo es lo que realmente importa. No tienes que pensar nunca en cuánto te va a dejar de dinero ni cuánto te va a costar, sino lo que vas a hacer va a cambiar el mundo o va a dejar un legado. Claro. Y por ejemplo, Doyen, que es algo que yo creé, que fue mi idea, que fue el resto, va a cambiar el mundo. Estoy seguro que Endolatam, Doyen, Endoglobal, en algún punto, y ya lo cambió en México. En sí, México cambió por completo y pasamos a ser de un país, híjole, muy retrasado en el tratamiento de endometriosis, en donde, me atrevo a decir, lo vuelvo a repetir, hace más de 6, 7 años hacía un tratamiento totalmente sin mapeo, sin cirugías incompletas. Y quien no le guste, perdón que lo escuche, pero así fue. Y después se vino al advenimiento del mapeo, y qué bueno que muchos aprendieron de nosotros, que empezaron a crecer con nosotros, que vieron un mapeo, que vieron una cirugía completa de excisión, que vieron que existe otro país de México, y qué bueno que no se fueron a lo mejor a aprender de nosotros, pero por nosotros se fueron a otros países a aprender. Y eso hizo un cambio.
O sea, aunque no sea conmigo, pero el ámbito, como decía mi abuelo, de estar, bueno, decía de una manera no tan buena, pero bueno, de estar jalando ahí el pantalón a alguien, o el ámbito de volverlo incómodo. La incomodidad es perfecta, porque recuerda, todo se crea a través de un caos. Claro. El universo vino del caos. La creación es de cada cosa viene de un caos. Es la teoría de caos perfecto. Entonces, si aprendes a manejar el caos, cambias las estructuras. Y provoca eso, ¿no? El escorzor, el conflicto, la confrontación, pero es esto que, sí, yo recuerdo que cuando yo llegué a Instituto Doyen hace algunos años, fue como de, sí tienes endometriosis, pero ahora hay que saber dónde. Y yo, ¿cómo es eso? No, pues con un mapeo de endometriosis. ¿Qué es eso? A ver, ni siquiera, yo que había antes, o sea, hace que 5 años más o menos, o sea, no existía la información que hoy hay en internet, y yo decía, nunca en mi vida he escuchado esto del mapeo de endometriosis, y claro, ustedes ya lo implementaban, y algo muy admirable y significativo e importante y que claro que cambia es que no se detienen ahí. O sea, ya está el mapeo. ¿Qué más? El cuestionario del dolor. ¿Y qué más? ¿No? Neuropediología, ¿qué más? Claro. Equipos multidisciplinares, ajá, todo eso. Sí. Pero velo así, no somos algo nuevo. Nunca te consideres un genio porque no lo eres. El ámbito de lo que se crea en Doyen fue algo que cambió el mundo a nivel de todo. Por ejemplo, estamos en una camioneta. Pues igual hubo carretas y antes era caballos y antes no había ni caballos. Cada una de esas estructuras vino con un cambio. A fin de cuentas vino alguien que empezó a incomodar de, oye, ¿por qué no usamos ruedas? Oye, ¿por qué no usamos algo que vaya más rápido? Oye, ¿por qué no le metemos más motores al caballo? Y entonces ya se creó el carro. Eso fue lo que fue cambiando el mundo. Y lo mismo a nivel de computadoras, a nivel de cámaras, a nivel de absolutamente todo. Todo vino de alguien que no se quedó cómodo, claro, y ese es el punto clave. Si yo pudiese cambiar algo en cada persona sería que nunca estén cómodas. El momento en que tú te quedes cómodo, por ejemplo, yo llega un punto en donde a lo mejor una empresa crece tanto que pues independiente económico y totalmente sin ni siquiera trabajar aún más en mi día, tal vez ya lo pudiera hacer, pero te pones a pensar y dices, esa comodidad me estancaría. Entonces yo agarro y esa es un ejemplo, tienes 10 pesos y si con esos 10 pesos vivas toda la vida, pues te quedarías sin hacer nada. Pero si esos 10 pesos los quitas por completo, los inviertes en algo y te quedas en ceros, tu cerebro va a entrar en ese sistema como de supervivencia y va a crear algo. ¿Ya me entendiste? Y de 10 pesos vas a tener 20 pesos, de 20 pesos vas a tener 100 pesos. Ahora, ¿cuántas personas pueden hacer eso? ¿Cuántas personas dicen, ya no quiero estar cómodo? Es algo muy difícil. Sí, de repente me vino como, no me puedo quitar yo de esta parte religiosa con la que crecí, como la del hijo pródigo, ¿no? O sea, que el recibir algo, que la vida, las oportunidades, los privilegios, en lo que quieras creer, te da algo y tú dices, pues ya tengo esto y lo replico, lo invierto y esto, no solamente en lo económico, lo monetario, sino en la sabiduría y en el know-how, ¿no? O sea, de desarrollar las cosas. Claro. Y bueno, ahora, mira, traigo otro tema, que es una realidad. A ver, las redes sociales en la actualidad existen y ayudan muchísimo, ¿no? El acceso a la información, el saber, hablando de endometriosis, sobre qué es, conocer más de la enfermedad, sobre dónde están los centros, quiénes son las personas que lo atienden. Todo esto está fabuloso y se habla como de, es una moda, sí es una moda la divulgación, que yo hoy agradezco como paciente porque antes pues no sabía ni dónde, qué es esto. Claro. Yo creo esto dónde está. Ahora, existe esta dualidad de repente por ahí he visto en redes que ofrecen diplomados para tratar endometriosis, o bien esto que me dejó impactada, por ahí una cuestión como tipo chamán, ¿sabes? De te vamos a curar tus dolores de endometriosis. ¿Alguna vez, o sea, qué nos dices de esto? ¿Cuál es la advertencia? Y si alguna vez has recibido como alguna consecuencia sobre seguir a estas personas que se aprovechan de esta tendencia o moda del tema y lo utilizan para monetizarlo y no de la mejor manera. Claro, eso es algo muy triste. Como tú le dices, las redes sociales son un arma de dos filos. La puedes utilizar para poder educar a las pacientes y poder educar a las personas. Por ejemplo, el ámbito de empezar a crear estas campañas de concientización en donde decimos que el dolor en los hombres y muchas cosas. Y el punto clave sí, me he atrevido a ver a pacientes que ya tienen complicaciones muy serias y muy graves porque a lo mejor alguien muy viral con millones de seguidores se les atrevió a decir, a lo mejor hasta no en manera directa de que quieran hacer daño a la paciente, no creo que nadie busque dañar a alguien, bueno, eso me atrevo a decir, pero que a lo mejor de manera indirecta él vio, porque es viral, que, no sé, la plantita de la cura la endometriosis y solo por eso y porque tiene un poder de impacto grande, puede hacer que esas pacientes retrasen más su diagnóstico, su tratamiento de alta calidad. De igual manera he visto gente que, por ejemplo, ponen afuera de su puerta y me da un poco de tristeza, pero ponen centro de endometriosis. Chihuahua, y buscas certificaciones, buscas publicaciones, buscas calidad de atención o cirugías completas multidisciplinares, no tienen absolutamente nada más que el título afuera.
Y eso también es malo porque empiezan a ver la manera en donde, pues sí, es muy común, una de cada 10, 200 millones, y no tienes que ser empresario para entender que eso puede monetizar de una manera muy elevada. Pero eso no es un punto clave, sino el punto clave es que pueden dañar a estas pacientes. Y esto es el punto más importante. Si como único consejo que podría dar a las pacientes es el obvio que cuando tú ves algo en redes sociales, lo investigues. O sea, oye, ¿por qué este personaje doctor, influencer, le está diciendo que con la plantita B se cura endometriosis? Oye, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y obviamente existen algo que se llaman pues, revistas científicas que tienes que buscar inclusive las cédulas o puedes buscar las cédulas. Yo tengo 5 cédulas, o sea, no es cualquier cosa. Eso es algo importante. Pero obviamente hay cosas que son sentido común. Y al entender que tenemos tal vez un país que todavía la educación médica no es tan en boga. Por ejemplo, hay países, cuando yo era pequeño, a los 14 años me mandaban de internado a Suiza y veía gente que, híjole, veías al niño de 14 años y tomaba clases de piano, matemáticas avanzadas, esquí, y lo veías y decías, wow, ¿no? Y venías acá en México y de repente veías al niño de 14 años ya tomando alcohol en fiestas, que nunca en su vida va a pensar eso. Híjole, pues tú de qué equipo quieres ser. Y ese es el punto clave. También eso ojalá se logre compartir, pero un punto clave es que las pacientes tienen que buscar ese advenimiento de cómo poder educarse mejor a nivel de la patología. Y sí, existen redes de apoyo. Por ejemplo, en México últimamente estas redes de apoyo también están muy tristes. Al ser un país socialista se empezaron a aprovechar de pacientes. Hay médicos que están pagando estas redes de apoyo de sociedades de pacientes donde un médico que ni está certificado recibe pacientes solo por pagarle a las directivas. Y eso es algo triste porque esas pacientes van a tener un tratamiento de baja calidad. En sí, por eso Doyen ni siquiera se mete en eso. Eso fue un mandato mío. Pero algo muy interesante es eso, el poder educar a pacientes realmente con lo que vale la pena. Hombre, ni tú ni yo vamos a cambiar hoy que un gobierno como Estados Unidos deje de hacer guerras y el resto. Mucho menos vamos a cambiar Instagram entero. Pero bueno, poco a poco. Tiene que ver con lo cultural, la educación mediática, ¿no? O sea, como el discernir de, ok, esta información, ¿no? De dónde, pero sí me queda claro que quien no tiene esta educación mediática y posiblemente no tiene educación básica o de la enfermedad, ¿no? Claro. Que es algo que tú haces, Doyen hace y tu equipo lo hace, como esta divulgación de los temas para, a ver, esto se recibe gratuito, ¿no? O sea, como esta información y a partir de ahí decidir. Ahora, tengo una duda, o sea, ¿tú realmente como descartas todo esto como naturista que se ofrece o alternativo? No, para nada. En sí existe ya publicaciones, por ejemplo, la acupuntura es una perfecta vía de tratamiento para el dolor de endometriosis, que inclusive ellas tienen que estar establecida para tratamientos multidisciplinares. Hay medicamentos, y lo comparto con todas mis pacientes, no todas las pacientes son candidatas a tratamiento hormonal, muchas les va mucho peor con el tratamiento hormonal o a veces son alérgicas, se pueden morir si lo toman. Entonces se debe optar por tratamientos, por ejemplo, hay algunos medicamentos como el Vitexberry, que son medicamentos que crearon para este tipo de pacientes, que son naturales. A fin de cuentas, cada molécula en un medicamento viene de una planta que vino de esa molécula o de alguna toxina o algún animal, ¿ya me entendiste? Sí, claro. Y eso es algo importante, los tratamientos naturales, o no se llaman así como tal, pero los tratamientos que utilizan algún tipo de tratamiento natural no están mal implementados, solamente tienen que ser implementados por expertos. Es así de fácil. Entonces, pues, eso es algo que a nivel de lo que son centros de endometriosis tenemos que tener esa apertura, pero sí, siempre todo basado en la ciencia. Sí, claro, porque no habrá gente que dice, ay, tengo la cura del cáncer y luego, o sea, hay que validarla, ¿sí me entiendes? Y además entiendo que como de la mano de tu especialista, ¿no? O sea, como todo lo que quieras explorar, experimentar o revisar si te funciona a ti o no, o sea, como de la mano del experto o experta que te está tratando, ¿no? Claro. O sea, porque si no también puede ser una pérdida de tiempo, dinero y entendiendo que la enfermedad es progresiva, ¿no? O sea, sí es bien valioso atenderse a tiempo. Ahora, también otra pregunta acá, y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre entender que el tratamiento no solamente es con la cirugía y que yo veo que lo implementas bastante con un equipo multidisciplinario. O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? O sea, de lo que es hoy indispensable para el tratamiento de endometriosis que ya se tiene que hacer para que las pacientes sientan realmente este cambio en su sentir o el vivir posterior a una cirugía, por ejemplo. Por ejemplo, algo que cambió Harvard en mí es que cuando empezamos a hacer ya lo de la herramienta esta de fenotipización del dolor, es que nos dimos cuenta que centros como los mejores del mundo, no puedo mencionarlos, pero Italia, Francia, Brasil, que tal vez son puntas de lanza, el 70% de pacientes operadas por el mejor cirujano del mundo iba a tener aún dolor y disfunción.
Y ya sabes, Chihuahua, pues se la operó el mejor y le quitó toda la enfermedad. Pues claro, la enfermedad es crónica. Empezaron desde los 13 años con dolor, como mi hermana, y va cambiando el cerebro de la paciente, el piso pélvico, inclusive a nivel metabólico a la paciente. Una cirugía no va a cambiar eso. Es un momento único en la vida. Cuando hicimos la fenotipización del dolor, nos dimos cuenta que erramos los médicos y empezamos a darnos cuenta que no solo es mapeo y o cirugías por 20 cirujanos o por uno que era Superman y podía quitar toda la enfermedad, sino es hacer una individualización de cada caso, ver qué le creó enfermedad en ti. Y siempre le pongo, y te va a encantar esto, por ejemplo, no es como ahorita quitaron a Maduro, a este presidente de Venezuela, y a poco Venezuela ya al día siguiente va a ser el mejor país del mundo, aunque tenga la mejor reserva. Ya significativas. Claro, pues, aunque tenga la reserva más grande de petróleo del planeta y fuera el país más rico del universo, ve cómo está. Y aún haya quitado a Maduro, increíblemente Estados Unidos, pues no va a cambiar Venezuela en un día. Lo mismo, hoy el punto clave de endometriosis, y esto va a cambiar la herramienta que creamos, es que la fenotipización del dolor es que creó la enfermedad en esa paciente. La cirugía quita la inflamación o la enfermedad, pero también hay que cambiar lo que cambió en ella. Desde la parte neuropsiquiátrica, disfunción de piso pélvico con fisioterapia, nutrición avanzada, y si lo haces correctamente, en serio, les cambias por completo la calidad de vida. Esto también es importante por si la educas y le dices, oye, te voy a operar, y te va a operar a lo mejor, y quien sea el mejor del mundo, va a venir el médico que quieras operarte, y aunque te quita la enfermedad, eso no va a ser suficiente. Y si educas a la paciente y lo haces comprender que todavía falta ir a neuropsiquiatría para cambiar neurotransmisores, fisioterapia y el resto, hombre, la paciente va a estar educada, empoderada, que eso fue por lo que se crea Doyen. Claro. Doyen, la palabra, ¿qué significa? En francés, la mujer más educada, la mujer más empoderada. Era la mujer que en esos años, en los 1840, 1700, era la mujer a la que se buscaba para preguntarle de la salud femenina. Entonces, esa mujer que ya llevaba años, que a lo mejor no había médicos, pero alguien que tenía esa experiencia, la Doyen. Y la Doyen es eso, el Doyen, o cuando se crea la idea, era para que la mujer, o el cambio, yo cuando lo empecé a evaluar, dije, ¿cómo cambiar un país? ¿Cómo cambiar un mundo en donde 200 millones están enfermas y nadie les cree, nadie las escucha, es súper difícil de diagnosticar? Y el cambio era educando a las pacientes. Si educas a la paciente, cambia por completo. Ahora, la educación, pues, oye, si no hay educación en el mundo luego, pero bueno, es el punto del cambio. Pero sí, digo, en un capítulo anterior con la doctora Nasierra nos mencionaba cómo es que hay también muchas pacientes que ya demandan, ¿no? Como los cambios al gobierno, a las instituciones, pues desde la educación. O sea, claro, todo parte de la educación definitivamente, porque si hay especialistas que ya saben que existen los cambios, pero todavía renuentes, entonces toca... Pura comodidad. Claro, toca empoderarse, el alzar la voz y el hacer, ¿no? O sea, que es esto que se consolida y genera el cambio. Claro, y ese es un punto clave que también creo Doyen. Creamos una comunidad. Hoy Doyen, en Dolatam, en Global, somos una comunidad no solo de médicos, sino de pacientes que han tenido este cambio y que buscan, como mi hermana, y esto ojalá se pueda replicar, el dolor de mi hermana, como me lo dijo un día, tiene que valer de algo. Ese dolor que era llorar, que perdió familia, que perdió embarazos, que perdió 5 cirugías y muchos de sus años de su vida, tiene que valer de algo para que tan siquiera una cambie más. Y si ella hace lo mismo, pues hace esa red de ayuda en donde ese cambio va haciendo más cambios. Entonces el punto clave es que tu dolor como paciente tiene que valer para que puedas cambiar algo en el mundo. Ese es años de sufrimiento. ¿Para qué? ¿No? Claro. Del dolor. Sino, ¿por qué vivir tantos años con todo esto? Y eso fue lo que mi hermana me hizo prometer, que la logré mejorar y hoy está perfecta con sus hijos, pero me dijo, lo mismo que hiciste conmigo, lo tienes que hacer con millones. Ok, sí, definitivamente hay un cambio y es esta motivación que te ha llevado y que hoy tienes esta recompensa, lo veo así, ¿no? Como en este punto de tu vida, ¿no? Que puedes, porque también se vale hacer pausa y valorar, ¿no? De todo lo que has logrado, ¿no? O sea, voltear a ver y apreciar tanto que has logrado, tantas vidas que has impactado, que me consta, lo he visto ahí en tu consultorio, cómo te abrazan, cómo te agradecen, y en redes sociales, bueno, o sea, muchísimos comentarios y videos de pacientes y ya lo estás haciendo, doctor. Yo creo que es importante que lo veas. Pues sí, digo, ahora lo que nos enfrentamos un poco en Doyen es que el cambio siempre viene con resistencia. Claro. Y ahora de repente algunos médicos, hasta de una manera no tan honesta o tan buena, empiezan a perder esas pacientes porque obviamente ellas mismas se dan cuenta de ese mal tratamiento. Yo estoy un poquito ahí de problemas a nivel inclusive de lo que son haters y bla. Pero nos damos cuenta que simplemente son médicos que van perdiendo esa
nuestras pacientes y qué bueno porque a fin de cuentas van a cambiar ellos también. De una manera indirecta, como te digo, México cambió en el ámbito de vernos a nosotros y no está directamente con nosotros, pero los obligamos a cambiar. Y quien sea experto de endometriosis, gran parte se la debe a ese cambio que vieron a Ramiro Cabrera pelearse hace 10 años en un congreso, enfrente de muchos doctores, por decirles que el mapeo existe. Y ahora los hacen todos. Hace poco no me tocó ver a alguien que igual en ese congreso me criticó por hablar del mapeo y ahora hablando de mapeo enfrente. Dije, no, bueno, si tú fuiste el primero en criticar el mapeo y ahora lo haces. Pues mira, inspiras aunque no te lo digan. Es que ese es el punto clave de la erupción. Claro, inclusive aunque no te vean, pero traspasa las fronteras y los lugares y genera el cambio. Ya. No te vayas lejos. ¿Cuántas compañías de carros hay? Ahí lo entiendes. Y fue una idea. Alguien creó el carro y de ahí los demás empezaron a hacer más cambios. Entonces es el punto clave. Así que mil gracias, Caro, por permitirme hacer esta entrevista. Me gustó. Claro, y mira, algo que me parece importante antes de acabar este podcast, de la pura data que nos has compartido, para estudiantes de medicina que están ahorita o quieren entrar a medicina, ¿qué recomendación les darías con esta sabiduría que hoy tienes? ¿Algún consejo, alguna sugerencia para implementar en este camino que se escucha interesante, pesado o muy inteligente también, demandante, pero ambicioso y lleno de energía y todo esto positivo? Entiendo tu pregunta y sí, el mejor consejo que les puedo decir es que no sean solo médicos. Que al médico se nos educa a devotar nuestra vida al estudio y a la cirugía y a dar consulta, pero ese es solamente el 1% de lo que debes de ser. En la actualidad tienes que ser un empresario. Y el empresario realmente es donde empieza a ver, por ejemplo, el tener empresas de marketing, el poder hablar, el tener un poder de palabra, el tener una manera de cómo tratar pacientes y sobre todo este ámbito de tener, por ejemplo, que busquen crear su marca, que busquen crear su comunidad, que busquen crear algo. Que le digo a toda la gente que se acerca a mí de estudiante es busca algo que no hagan en México y tú implementalo. Eso va a hacer que crezca. Entonces que lo vean más bien también de una parte empresarial, de una parte financiera, en una parte, bueno, lo que ustedes ya conocen. Yo estoy segura que le va a ayudar a las personas que lo están escuchando y que están por ahí en el camino de la medicina. Y bueno, para ya cerrar, yo quiero saber cuáles son tus proyectos actuales, porque nos gustaría que nos lo compartieras para si alguien quiere, sé que das cursos, que das cirugías en vivo, que estás en congresos. ¿Cuáles son estos proyectos que tienes en la actualidad por si alguien desea sumarse, buscarte, acercarse a ti? Claro, bueno, los proyectos actuales que estamos haciendo es realmente el cambio a nivel latinoamericano de la patología de endometriosis. Lo que se hace es que toda cirugía se transmite en vivo para poder ayudar a educar a otros médicos de cómo se hacen estas cirugías. Se están dando cursos de educación a través de Endolatam y las empresas que tenemos, Endocare Hub con el profesor William Kondo en Brasil. Y pues estos son los proyectos médicos. Digo, tengo muchos más proyectos a nivel financiero, que eso es realmente algo que es como mi hobby. Mi parte de salud mental es hacer ejercicio y el ir monetizando las empresas. Sí, la parte lúdica pareciera, pero en realidad es una empresa, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas yo soy Ramiro Cabrera como médico y como todo lo que has visto, que hasta maestría tenemos, pero también soy Ramiro Cabrera en donde tengo esas empresas que me gusta también verlas crecer, son mis hijos. Entonces, a lo mejor no tendré hijos, bueno, tengo a Endo y Mara. Tienes tu legado, ¿no? Con las empresas, con los cambios y claro, Endo y Mara. Claro, porque ver crecer a algo que implementaste, que creciste, y eso es algo muy importante para ver. Entonces, a fin de cuentas, esos legados que tengo en la actualidad, pues van creciendo y tenemos mucho más proyectos con el licenciado Gursa y con muchos más amigos que a fin de cuentas son gente, y ese es un punto clave que a lo mejor también me gustaría dejar, rodéate con gente que te haga crecer. O sea, nunca te rodees con gente que sea conformista. Yo tenía amigos que, como todos, ¿no? Médicos normales, que iban a dar consulta sin ganas, que, otra cirugía el domingo. No, el domingo no la metas. Se contagia, ¿no? Entonces, la motivación. El tener gente que es incómoda, ve a Rodrigo, es alguien totalmente disruptivo, que o lo amas o lo odias, pero... yo no puedo ser no tanto. puedes dejarlo pasar. Exacto. Sí, claro. Entonces, rodéate de gente que te nutra, que te haga crecer, que haga que el mundo tiemble. Porque si haces caos, cambia. Ok. ¿Y en dónde podemos encontrarte, doctor Ramiro Cabrera? Porque yo sé que las personas necesitamos a un doctor Ramiro Cabrera de cerca. ¿En dónde te encontramos si desean una consulta, si desean entrevistarte, si desean acudir a un tratamiento integral multidisciplinario? Bueno, en la actualidad tenemos 6 centros a nivel de México, en donde tenemos los directores de cada centro. Yo soy solo el director del Instituto de en Ciudad de México, junto con la doctora Sierra y el doctor Eder. Está el centro del Hospital Español, Morelia, Tijuana,
Puebla, Guadalajara. Y en la actualidad ojalá podamos abrir más centros porque cada capital mundial, en lugar de que tengan que venir a nosotros, pues tendrán a alguien que sea experto en esta patología. Y hoy muchos de estos centros, cuando tienen cirugías muy complejas, algunos directores de centro nos juntamos para hacer este tipo de cirugías. ¿Por qué mejor que no solo uno de los mejores del mundo te opere, sino varios? Entonces es como si te vas a hacer la nariz y vas con alguien que es muy bueno, pues tienes a todos los mejores dentro de sala, imagínate cómo te quedará esa nariz. Ok, ¿y eso en dónde lo realizas? O sea, como estos equipos de... En la parte de Doyen, o sea, por ejemplo, cuando vamos a la parte de Doyen Puebla, Doyen Morelia, Doyen Tijuana. Y en Tijuana también, Exactamente, ¿cierto? con Endoglobal. Entonces eso es algo muy bonito de ver. A fin de cuentas, eso ha ido cambiando y pues ahí es donde estamos. Y aquí en Ciudad de México es donde la mayoría de veces estoy, porque aquí vivo. Entonces aquí es donde podemos hacer las citas para lo que tú necesites. Aquí vamos a dejar los números, así como el número de contacto y nuestras redes sociales. Ok, te agradezco mucho el tiempo, toda la data que nos compartiste, que me parece de mucho provecho en las distintas áreas, no solamente la medicina, sino además los pacientes, endometriosis, por ahí Harvard, de que nos estamos jactando de que un mexicano como tú esté llegando tan lejos y transformando de esta manera. Sí. Muchas gracias, doctor. No, y además empresarial. Recuerda que eso es algo supuesto. muy importante porque también es bueno el ver que médicos logren hacer proyectos grandes. No solamente los ingenieros, abogados, licenciados van a poder tener algunas empresas como Apple, el tener médicos que pueden hacer cosas que pueden cambiar el mundo a través de una buena enseñanza y buena práctica, eso hace que realmente valga la pena. Un placer estar por acá y bueno, pues yo te invito a que sigas compartiendo esto, que no pares, que no te detengas, mientras tengas la actitud, el pulso esté. Mientras Sí. que tengas respiración, Sí, va a crecer. seguramente, con este ímpetu que te caracteriza y pues lo que toca y te agradezco por ello. No, al contrario, lo que necesites es gas. Sí, esto es Health Data, ya sabes, siga al doctor Ramiro Cabrera y suscríbete a nuestro canal.